Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy vamos a continuar con la colección de Huntrix de K-Pop Demon Hunters. Recuerden que ya tenemos arriba el tutorial para tejer a Rumi y miren lo linda que es. Y en ese tutorial vamos a tejer a Zoe y a Mira para que las tres estén juntas y se vean así de lindas. Miren qué bonitas son. Recuerden que miden aproximadamente 8 centímetros de alto y se tejen muy fácil y rápido y el resultado es muy lindo. Así que espero que las quieran tejer junto a mí. Y bueno, para tejerla les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y sus comentarios que siempre son de mucha ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales también la encuentran en la descripción del video. Les dejo por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejerlas. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Recuerden que tengo el canal Amis Esenciales para principiantes. El enlace también lo van a encontrar en la descripción del video. Allí pueden practicar con tutoriales enfocados en principiantes y en personas que necesitan reforzar sus conocimientos antes de pasar a tejer los tutoriales de este canal. En este caso hice a Zoe y a Rumi en un mismo tutorial porque básicamente toda la base del cuerpo y de su traje es igual, el patrón es el mismo y lo que cambia es solo su cabello. Entonces, por eso hicimos este tutorial para ambas juntas y vamos a comenzar con las piernas. Para las piernas vamos a empezar en el color blanco haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 8 puntos bajos y con el último punto cambiamos al color de la piel. Ahora en el color de la piel vamos a hacer cambio de color, eso quiere decir que en Blue vamos a hacer 8 puntos deslizados. Y la vuelta de puntos deslizados no cuenta como vuelta de altura, es decir que vamos para la vuelta 3 y vamos a tejer en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer 8 puntos bajos y con el último punto cambiamos al color blanco. Ahora en el color blanco hacemos nuevamente cambio de color. Entonces en Blue hacemos 8 puntos deslizados. Vamos para la vuelta número 4 y en las hebras traseras de los puntos deslizados hacemos 8 puntos bajos. Y ahora en la vuelta número 5 vamos a hacer 8 puntos bajos. En la primera pierna ya podemos rematar y cortar en ese punto y vamos a hacer otra pierna exactamente igual, pero en la segunda no vamos a cortar porque vamos a tejer desde aquí para unir las piernas.
Vamos a buscar el punto que se le corresponda en la otra pierna, algo así. Y la vuelta de unión, que será la vuelta número 6, vamos a hacer los 8 puntos bajos de una pierna y los 8 puntos bajos de la otra pierna para un total de 16 puntos bajos. Con el último punto de la vuelta vamos a cambiar al color de la piel y en Blow vamos a hacer cambio de color, es decir que hacemos 16 puntos deslizados. Así, las piernas no es necesario rellenarlas. Más adelante rellenaremos solo el torso. Y ahora vamos para la vuelta número 7. Vamos a tejer en Blow 2 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 12 puntos bajos y con el último punto cambiamos nuevamente al color blanco. Ahora en blanco hacemos vuelta de cambio de color, es decir que hacemos en Blow 12 puntos deslizados. Ahora en la vuelta número 8, tejiendo en Blow, vamos a hacer 4 puntos deslizados y una disminución 2 veces para tener 10 puntos bajos. Ahora vamos para la vuelta número 9 y vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 8 puntos bajos y con el último punto cambiamos al color de la piel. Ahora vamos para la vuelta 10 y en el color de la piel en Blow vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 6 puntos bajos. Aquí ya cortamos el hilo blanco, rellené el cuerpo, rellenamos esta parte solamente, no las piernas. Y así es como se ve este mini cuerpito. Y ahora, antes de continuar con la cabeza, vamos a hacer la falda. Tanto Zoe como Mira llevan falda, entonces vamos a tomar el hilo blanco nuevamente y lo vamos a enganchar. Vamos a enganchar en un lateral del cuerpo, en las hebras blancas que dejamos libres acá. Entonces vamos a enganchar aproximadamente en dirección a esta pierna para que nos quede una abertura en este costado. Enganchamos aproximadamente por aquí. En esta parte tenemos un total de 16 hebras disponibles. Entonces lo que vamos a hacer en esta primera vuelta de la falda es 16 puntos bajos. Levantamos una cadena, giramos y vamos a hacer un medio punto alto y un aumento de medio punto alto 8 veces para tener 24 medios puntos altos.
Aquí al final hacemos 2 cadenas y vamos a rematar en el mismo último punto con un punto deslizado. Aquí rematamos y cortamos el hilo. Algo así queda. Escondemos estas hebras finales y organizamos la faldita y así es como se ve. Miren qué bonito se ve. Así va a ser el traje igual para Mira y Zoe. Y ahora vamos a continuar con la cabeza. Aquí vamos para la vuelta número 11 y vamos a tejer en flow, es decir, en las hebras delanteras solamente. Y vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 12, tejiendo ya normalmente, vamos a hacer 12 aumentos para tener 24 puntos bajos. Aquí también vamos a estirar estos puntos un poco para aplanar esta base y para que queden parejos los puntos. Estiramos con los dedos de esta forma. Y ahora vamos para la vuelta número 13 en la que hacemos un punto bajo y un aumento 12 veces para tener 36 puntos bajos. Terminamos de estirar un poco así, este es el ancho total de la cabeza. Y ahora vamos a hacer 7 vueltas de los mismos 36 puntos bajos. Así, aquí vamos. Y ahora, antes de continuar, vamos a ubicar los ojos de seguridad. Entonces, para eso vamos a empezar a contar a partir de la última vuelta que tejimos, 5 vueltas hacia atrás, y entre las vueltas 5 y 6, con 6 puntos de separación entre ellos, vamos a ubicar los ojos. Primero ponemos un par de alfileres para fijarnos en que queden bien centrados con respecto al cuerpo y luego procedemos a ubicar los ojos de seguridad, que en este caso son de 7 milímetros y son planos. Voy a ubicarlos y ya les muestro. Así, y ahora, antes de continuar, vamos a hacer algunos detalles para los ojos, igual que como hicimos con Rumi. Esto es opcional y ustedes pueden hacerlo como mejor les parezca. Yo voy a tomar una hebra de hilo blanco y la aguja aranera y vamos a sacar el hilo por el punto medio superior del ojo por acá y lo volvemos a guardar por el punto medio inferior del ojo, es decir, por acá. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. Eso sería todo para la parte blanca de los ojos. Adentro podemos anudar las hebras para asegurar y ahora vamos a tomar una hebra de hilo negro más delgadita y para la parte negra de los ojos vamos a sacar el hilo por el punto medio interior del ojo por acá y lo volvemos a guardar sobre esta parte de arriba 2 puntos más allá de donde tenemos el hilo blanco por acá, de esta forma. Y hacemos lo mismo en el otro ojo, así. Ahora sacamos el hilo por un punto arriba donde tenemos el final de la pestaña de esta forma. Contamos 3 puntos y por la vuelta de arriba vamos a guardar el hilo nuevamente para hacer la ceja así en diagonal y hacemos lo mismo en el otro ojo.
Y listo, ya podemos anudar también los hilos adentro y vamos a ubicar los tapones de seguridad procurando también que nos ayude a fijar los hilos adentro. Así es como se ve. Y ahora vamos para la vuelta número 21 y vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta 22 hacemos 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Vamos a comenzar a rellenar la cabeza y ahora cada que tejamos una vuelta más continuamos rellenando. Vamos para la vuelta 23 y hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 24 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que haga falta y hacemos 6 disminuciones. En el punto siguiente hacemos un punto deslizado y una cadena y ya vamos a cortar dejando una hebra algo larga para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Entonces lo que hacemos es pasar el hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que quedaron acá. Alamos, introducimos por el centro del cierre y vamos a sacar por la parte de atrás de la cabeza, así, organizamos bien los puntos. Así es como queda la cabeza y ahora vamos a hacer los brazos. Para los brazos, que también son iguales para Soy y Mira, vamos a empezar en el color de la piel haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. Cerramos y con el último punto vamos a cambiar al color blanco. Y ahora en la vuelta 2, tejiendo en bloc, es decir, en las hebras traseras, vamos a hacer 5 puntos bajos. Así, y ahora tejiendo normalmente, vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 5 puntos bajos. En ese punto ya rematamos y cortamos dejando una hebra para coser los brazos al cuerpo. Hacemos otro exactamente igual. Aquí ya tengo los dos y vamos a coserlos al cuerpo, al lado y lado. Aquí cosemos y listo. Así queda ya con los brazos cosidos. Así es como se ve. Y este cuerpito es el mismo para Soy y para Mira, así que pueden repetir el proceso en este punto. Aquí tenemos a nuestra Rumi
Aquí pueden notar un poco la diferencia entre ambos. Aquí tengo ya los dos cuerpos listos para las dos que nos faltan. Vamos a empezar con el pelo de Zoe en color negro. Para eso vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Aquí también les recomiendo, si es posible, tejer con una aguja un poco más grande. Si esta es de 2 milímetros, pueden usar una de 2.2 o intentar tejer esta parte un poco más suelta para que sea más fácil ubicarla en la cabeza. Entonces vamos para la vuelta número 2 y vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 5 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta 6 hacemos 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Y vamos a hacer 5 vueltas de los mismos 36 puntos bajos. Así se ve. Y ahora vamos a hacer la última vuelta que incluye la parte del frente de su peinado. Entonces vamos a empezar haciendo 8 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo hacemos 7 puntos deslizados. En el punto siguiente hacemos un punto bajo. Seguimos con 2 medios puntos altos. A continuación hacemos 3 puntos altos. Hacemos ahora 2 medios puntos altos. A continuación hacemos un punto bajo, un punto deslizado a continuación. Volvemos a hacer 8 cadenas. Y comenzando desde la segunda del ganchillo hacemos 7 puntos deslizados. En el punto a continuación hacemos un punto deslizado. Así ha quedado la parte del frente del cabello de Zoe.
y terminamos la vuelta haciendo 24 puntos bajos. El cabello va a quedar aproximadamente así en este punto. Ya ustedes pueden rematar y cortar. Si van a coser el cabello, dejan la hebra para hacerlo, y si no, simplemente cortamos el hilo para pegarlo con silicona. La idea es que se vea algo así, que esta parte del flequillo que llegue casi al borde de las cejas, pero sin taparlas, y estos dos mechones que sean así a lado y lado. Podemos aplicar también un poco de pegamento en estos mechoncitos para que se queden en su lugar. Aquí ya pegué esta base del pelo, así es como se ve. Y ahora vamos a hacer sus coletas. Para eso vamos a empezar haciendo 7 cadenas. En la segunda cadena desde el ganchillo hacemos un punto deslizado. Aquí vamos a levantar 7 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena del ganchillo hacemos 6 puntos bajos. En la siguiente hebra disponible en la cadena base hacemos un punto deslizado y vamos a repetir el procedimiento para hacer 4 mechones más iguales a este de 7 cadenas y 6 puntos bajos, es decir, hasta que completemos 5 mechones, y en ese punto simplemente corté dejando una hebra para coser. Aquí ya tengo los 5 mechones. Y lo que vamos a hacer es con la aguja lanera cerrar esta parte, cerrar la parte de la base uniendo con el inicio. De esta forma cerramos así. Y ahora vamos a coser esto a la cabeza de Zoe con cuidado. Cosemos esta parte de la base así al pelito. De tal manera que estas coletas deben quedar aproximadamente en esta dirección, casi en dirección al borde del pelo, en esta zona. Voy a coserlos y ya les muestro cómo queda. Entonces hacemos otro exactamente igual y los cosemos. Y así es como queda el cabello de Zoe. Mire lo linda y tierna que se ve. Se ve muy bonita esta pequeña. Y bueno, vamos a dejar por aquí a Zoe. Más adelante hacemos los detalles finales. Primero vamos a pasar a hacer el cabello de Mira. Entonces, en un tono fucsia, vamos a hacer el pelo de Mira y vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 5 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos.
Así queda la base del pelo de Mira y ahora vamos a empezar a trabajar en mechones. Entonces, aquí vamos a empezar haciendo 18 cadenas y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, hacemos 16 medios puntos altos. Vamos a saltar un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado. Este va a ser el largo de los mechones. Podemos medirlo en la cabeza de Mira, que llegue aproximadamente hasta la parte de la falda, algo así. Y vamos a hacer 9 mechones más exactamente iguales, es decir que completemos 10 mechones de 18 cadenas y 16 medios puntos altos. Aquí ya hice los 10 mechones y ahora aquí nos tienen que haber quedado 10 puntos bajos disponibles. Vamos a hacer ahora 4 puntos bajos. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Y aquí vamos a hacer los 2 mechones de la parte del frente. Vamos a empezar haciendo 23 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena del ganchillo hacemos 22 puntos bajos. Ahora en el siguiente punto en la base hacemos un punto deslizado. Vamos a volver a hacer 23 cadenas y 22 puntos bajos. Y continuamos en la base haciendo 4 puntos bajos. Y ya podemos rematar, vamos a cortar sin dejar hebra para pegar esto con silicona a la cabeza, aunque si ustedes quieren coserlo pueden hacerlo. Cortamos y así es como queda esta parte del pelo de Mira. Estos son los 2 mechones delanteros y los otros van en la parte de atrás de la cabeza. Y el pelo va a ir ubicado en la cabeza por la parte del revés, es decir que necesitamos pasar estas hebras hacia el otro lado de esta forma para que queden escondidas así. Y vamos a pegar esto a la cabeza de nuestra Mira. Tratamos de hacer coincidir el aro mágico del cabello con el cierre de la cabeza y haciendo que estos 2 mechones queden aquí justo en la mitad de los ojos, entre los ojos, algo así. Y entonces vamos a distribuir estos 10 mechones en la parte de atrás de la cabeza, de tal manera que los mechones empiecen aproximadamente 3 puntos atrás de cada ojo. Voy a pegarlos y ya les muestro cómo queda. Así quedan los 10 mechones ya listos, ya ubicados. Así es como se ve la parte de atrás de la cabeza de Mira. Y ahora vamos a ubicar estos 2 mechones delanteros. Entonces simplemente vamos a procurar darles la vuelta un poco de esta forma para cubrir esta parte superior de la frente y vamos a fijarlo con silicona en este lateral, lo mismo en el otro lado para que queden bien ubicados.
Entonces voy a ubicar bien estos dos mechones y ya les muestro cómo queda. Y listo, así es como se ven. Y ahora vamos a hacer sus coletas. Para las coletas vamos a empezar haciendo 5 cadenas. En la segunda desde el ganchillo hacemos un punto deslizado. A partir de aquí vamos a levantar 17 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, hacemos 16 puntos bajos. En la cadena que sigue en la base hacemos un punto deslizado y repetimos para hacer 2 mechones más iguales, es decir, un total de 3 mechones de 17 cadenas y 16 puntos bajos. Así quedan los 3 mechones para la parte de la coleta de mira. En ese punto ya rematé y corté dejando una hebra para cerrar esto y para coserlo la cabeza. Entonces vamos a cerrar aquí con el inicio para que quede así más compacto. Y vamos a proceder a hacer otra coleta igual para coserlas a la cabeza. Aquí yo ya cosí la primera, como ven, así es como se ve. Y vamos a coser ahora la segunda al otro lado. Tiene que quedar así, que se vea aproximadamente de esta forma. Entonces vamos a coserlos y ya les muestro cómo quedan. Y listo, así es como quedan las coletas ya cosidas. Miren cómo se ve de bonita con su peinado. Así se ve. Así se ve por la parte de atrás. Y ahora voy a pasar a mostrarles los últimos detalles que vamos a hacer para los trajes de ambas. Entonces retomamos con Zoe. A Zoe le aplicamos rubor en la parte de la nariz y en las mejillas. Y para su traje lo que hice fue pasar el hilo dorado doble aquí en esta parte de la cintura para que quede un poco más resaltado. Y también pasé una línea aquí en la parte inferior de lo que sería el top. Y le di también 2 pasadas al hilo aquí sobre los hombros para simular lo que serían las sombreras, algo así. Simplemente recuerden que esto es sugerido, ustedes pueden hacer los detalles como más prefieran, incluso podrían llegar a pintarlos con pintura dorada y un pincel muy fino. Pueden incluir también más detalles si lo desean. Yo lo voy a dejar así de momento. Y ahora para el traje de mira, esto fue lo que hice. Simplemente hice un borde con el hilo dorado en la cintura y dejé este par de hilos aquí que caigan hacia un lado en la falda. Y le hice también las 2 pasadas de hilo en la parte de los hombros para simular las hombreras. Y listo, eso es todo. También le apliqué rubor en las mejillas y sobre la nariz. Y así es como tenemos a nuestras 2 guerreras de este tutorial, que son Mira y Zoe. Así es como se ven. Y así se ven las 3 juntas con Rumi. Miren qué lindas se ven muy bonitas. Así que espero que ustedes también las tejan a las 3. Me gustó mucho el resultado y también lo fácil y rápido que se tejen. Y bueno, recuerden que si estos tutoriales les han gustado, les han sido útiles y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias.
También recuerden que si las tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.